A ver, Unidas Podemos creo que ha crecido en torno a 18.000 votos más 3 escaños. El Partido Socialista ha perdido más o menos 100.000 votos, el 45% del electorado que sumó hace 2 años y medio. Por lo tanto, hay una parte muy considerable de ese electorado que se ha quedado en casa. Sí. Y este es un dato en el que hay que insistir. Sí, yo creo que de esta directamente el resultado de Unidas por Extremadura es un resultado muy aceptable, que abre una ventana de esperanza a la izquierda alternativa, pero no es que tenga que hacer reflexionar a Yolanda Díaz, es que yo creo que esa reflexión o la hace esta noche o ya no la hace nunca. Debería dejar de reflexionar. Yolanda Díaz tiene que tomar hoy la decisión de dar un paso atrás. Yolanda Díaz es el problema para la unidad de la izquierda alternativa, y si esta noche no se ha dado cuenta de eso, no se va a dar cuenta nunca. ¿Cuál es la reflexión que se tiene que hacer la izquierda? Que la lectura en clave estatal es muy clara. La derecha está hipermovilizada. En Extremadura, en Aragón, en Castilla, en todas partes. Lo acabamos de ver esta noche. ¿Quién crece? El Partido Popular crece, Vox crece. La izquierda está desmovilizada. Es que esa es la responsabilidad del Partido Socialista. No que se estén yendo votantes a Vox, que algunos irá, seguro. La responsabilidad que tiene en este momento el Partido Socialista es que no es capaz de armar un discurso más allá de la economía va bien y vamos a resistir, que removilice a esos votantes. Entonces tienes un escenario que eso sí es una lectura que hay que hacer en clave estatal. La derecha está deseando ir a votar, mejor dicho, las derechas. Y eso sí, la alternativa de derechas es a 2. Yo creo que esa es la otra conclusión que podemos sacar de Extremadura. A 1 no va a ser, es a 2. Y con el pequeño creciendo. Y creciendo, saltándose todos los porcentajes del percentil de los niños. A toda velocidad. Creciendo a toda velocidad. Enfrente, ¿cuál es la responsabilidad de la izquierda? No solo del PSOE, también a la izquierda del PSOE. Que tienen un resultado mejor de lo que parecía al principio, pero que no es ni de lejos satisfactorio. Cuando el PSOE pierde 10 y tú solo ganas 3, algo no se ha hecho bien. Que es que el votante de izquierdas en este momento está completamente desmovilizado, y esa abstención que hemos visto hoy y esa desmovilización explica en buena medida el crecimiento. Bueno, yo escuchando ahora al candidato del Partido Socialista te das cuenta de cuál es el problema que tiene ahora mismo el Partido Socialista, ¿no? Que es no darse cuenta de que el Partido Popular tiene su estrategia, Vox tiene su estrategia, pero tu problema no es ni la estrategia del Partido Popular ni la de Vox, tu problema eres tú. Y tu problema es tu propia estrategia. Y la constatación en estas elecciones de que candidato muy malo, seguro, campaña muy mala, seguro, pero solo con el mensaje de la resistencia y solo con el mensaje de que la economía va como un tiro y somos el motor económico de Europa. Pues Antona, eso lo fía Pedro Sánchez. Bueno, pues hoy el primer test ha tenido un resultado catastrófico. O sea, si ese es lo que nos dice este primer test, es que ese mensaje en Extremadura y seguramente fuera de Extremadura mantiene a la gente en su casa. Porque si el mensaje es vamos a esperar a que pase esto, la gente normalmente prefiere esperar, sobre todo cuando fuera hace muy mal tiempo, en casa. Entonces, si el mensaje es vamos a resistir y vamos a esperar, es evidente que ese mensaje solo no funciona. Igual que yo creo que hace tiempo que ha perdido efectividad el mensaje de que viene la extrema derecha. No es que venga, es que ya está aquí. Y quien le ha abierto la puerta es el Partido Popular. Yo entiendo los buenos deseos y el wishful thinking de por qué no se ponen de acuerdo los dos grandes partidos. Pero, hombre, vamos también a hacer un poco de contexto. El principal partido de la oposición tiene como eje central de su estrategia la destrucción personal del líder del Partido Socialista. Es decir, ¿qué clima de diálogo se va a generar ahí? O sea, ¿cuál es la estrategia del Partido Popular desde hace 8 años? ¿Cuál es? O sea, presentar políticas, presentar alternativas, demostrarnos una gran preocupación por el crecimiento de la extrema derecha, o señalar y perseguir hasta límites que yo creo que traspasan todas las líneas personalmente al adversario político, en este caso a Pedro Sánchez. Y Extremadura seguramente es un buen ejemplo de siempre. ¿Pero de qué estamos hablando? Es decir, ¿en qué términos se puede pactar así con el Partido Popular? Que el Partido Socialista tiene que reflexionar porque con lo que tiene ahora no le llega. Eso es evidente. Pero, hombre, el principal responsable de que no se pueda llegar a acuerdos en este momento, yo creo que tiene un sujeto claro. Que es y vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuál es la estrategia que ha tenido el Partido Popular en los últimos años? Por irnos a la actualidad, ¿quién ha dispuesto 4 elecciones ahora? Que son 4 grandes oportunidades para que Vox obtenga crecimientos tan espectaculares como lo que acabamos de ver. ¿Ha sido el Partido Socialista? No. ¿Ha sido Pedro Sánchez? No. Ha sido el Partido Popular. ¿Por qué? Porque todo lo fía
a la destrucción de Pedro Sánchez. Pues mira, cuando no tienes más política que esa, bueno, pues te pasan estas cosas. Que el Partido Popular no ha tenido lo que buscaba, sin duda. Que Vox ha subido, los datos están ahí. Pero el principal elemento de reflexión que debería plantearse en este momento la dirección socialista es ¿por qué se nos han quedado tantos votantes en casa? Porque en un escenario como este, en una comunidad como Extremadura, una comunidad donde tenemos organización, tenemos partido, hemos gobernado prácticamente siempre, con la excepción de una legislatura y los 2 años de esta legislatura, donde hemos tenido liderazgos claros, en un territorio que es, digamos, friendly, ¿no? Uno de nuestros territorios, uno de nuestros bastiones. ¿Cómo ha sido posible que en estas circunstancias, con la implicación personal de Pedro Sánchez, planteando las elecciones también, intentando llevarlas a una clave muy nacional, de parar a la extrema derecha, de poner en evidencia al Partido Popular y que la alternativa es a dos, ¿cómo se les han quedado tantos votantes en casa? Y eso no se puede explicar únicamente con el candidato y con la campaña. Vale, vamos a comentar las elecciones extremeñas. Venga, antes de nada os pediría que os quedéis hasta el final porque por supuesto voy a hablar de la parte de la derecha, voy a hacer autocrítica de mi partido, pero quiero dejaros una reflexión más de fondo al final, a ver qué opináis. Primero, Guardiola no puede vender esto como un triunfo. Adelantó las elecciones buscando una mayoría absoluta para no depender de Vox y ha sacado prácticamente el mismo resultado que en 2023, pero perdiendo 10.000 votos por el camino. Y lo único que ha conseguido es inflar a Vox, que la va a apretar todavía más. En fin, pues vaya éxito de mierda. Ahora, mi partido, el PSOE. El resultado es muy malo, no hace falta que yo os lo diga, pero sí que creo que hace falta hilar un poquito más fino. ¿Qué parte del resultado ha sido por la campaña? ¿Qué parte ha sido por el candidato? ¿Realmente había tanta política nacional en estas elecciones de Extremadura? Y sobre todo, un dato que a mí me preocupa extraordinariamente, la abstención. 8 puntos más de abstención que hace 2 años. Un 8% de los extremeños que entonces decidió votar ahora ha decidido no hacerlo. ¿Por qué? Y esto me lleva a la reflexión final que quería lanzaros. Creo de verdad que la imagen que proyectamos los políticos desde hace algunos años no llega a conectar con la gente. Quiero decir, desde la izquierda gestionamos centenares, miles de políticas públicas que de verdad mejoran la vida de las personas, pero esas personas no están interiorizando el valor de la gestión. Hay mucha gente que no siente que votando su vida vaya a mejorar. Y creo sinceramente que la gente está hasta el coño, y permitidme la expresión, de políticos robóticos, fríos e impostados, sean del partido que sean. Sabéis que yo intento romper esa imagen cada día por aquí, pero cuesta y aún somos pocos. Y mientras tanto la ultraderecha vende frescura. No tiene programa ninguno, pero sí una forma de comunicar que conecta, aunque esté vacía. Aunque sea apelando a lo más rastrero y bajo del ser humano. Y ahí está el reto de la izquierda, romper esos muros. Atrevernos a comunicar distinto. Y quizá, ¿por qué no?, salir de la zona de confort. Entendedme, no pretendo sentar cátedra, pero yo ahí lo dejo para reflexionar. Las lecciones extremeñas que nos llegan tras las elecciones escapan de los análisis que pecan ya sea por simples o peor aún por anacrónicos. Hay un gran derrotado de este proceso autonómico y tiene un nombre: bipartidismo. No son unas elecciones que puedan analizarse únicamente en clave quién es más votado y quién menos. El contexto en que estas elecciones se han desarrollado nos dice mucho del ciclo electoral que ha empezado ayer y que continuará este 2026. El bipartidismo sigue tocado. María Guardiola ha posado entusiasmada y sonriente al oír el grito de presidenta, como si no hubiera sido ya presidenta antes de la convocatoria electoral y como si ahora no estuviera aún en una situación de mayor vulnerabilidad política. Pero ojo, el Partido Popular sí ha conseguido uno de sus principales objetivos: mostrar la debilidad de Pedro Sánchez. Y esto es clave también para analizar esta mañana los resultados. No olvidemos que el PSOE es la piedra angular del régimen del 78. En Ferraz reconocen lo duro de los resultados, pero ponen el foco en Alberto Núñez Feijóo por no contar con los votos para gobernar sin la ultraderecha de Vox. Se ve que el "y tú más" en clave electoral es yo mal pero tú peor. Y tienen razón. El bipartidismo, que sostenidamente decae desde 2015, ve en Extremadura su reflejo de debilidad. Durante esta década ha habido momentos en que el bipartidismo parecía recomponerse. Las operaciones de Estado tuvieron ese propósito, desde las operaciones de Lofer contra adversarios políticos, la acción antidemocrática de la Policía Patriótica, o pepera mejor dicho, y por supuesto la operación Sumar, para reconfigurar el bipartidismo utilizando a la izquierda del PSOE para ello. Tras las elecciones de 23J parecía que lograban el propósito de ese discurso mal menorista, revivir al bipartidismo. Pero si hay algo en lo que puedes confiar, lamentablemente, es que la sombra de la corrupción siempre vuelve al bipartidismo, porque los corruptores son elementos constitutivos del régimen y por tanto de sus dos fuerzas políticas, el PP y el PSOE. Y tras el alivio por pensar que el 23J servía para retroceder lo andado, la sombra apareció y hoy vemos las consecuencias. Y esta es la segunda clave de las elecciones extremeñas. Primera, el bipartidismo no logra levantar cabeza porque la crisis de régimen se mantiene, con otras formas y con actores como Vox, que es también la crisis de régimen. De hecho, es la herramienta del régimen para cerrar su crisis. La segunda clave, Sumar, como operación de régimen para revalidar el bipartidismo, ha muerto.
Ese fue el objetivo de su nacimiento y ayer se constató que no ha sido útil para ello. Ni frenó a la izquierda impugnadora, no mató a Podemos, ni consiguió devolver los votos del espectro progresista al PSOE. Sumar no suma para el régimen, pero tampoco suma para las izquierdas. Los diagnósticos no se hacen en una burbuja. Las elecciones son producto de los contextos. El ánimo electoral se construye en esos contextos. Y al igual que el segundo Zapatero, Pedro Sánchez en esa tercera legislatura está pagando los platos que él mismo ha roto desde que decidió dejar de gobernar para centrarse en ser un opositor pese a estar en Moncloa y contar con el BOE. Vótame a mí para que no crezca la ultraderecha. Se ha vuelto la mejor forma de garantizar que la ultraderecha crezca. No es una paradoja, es una obviedad que hoy se constata a la luz de los resultados extremeños. Si no hay medidas de izquierdas, la gente de izquierdas no te vota. Si no hay medidas de izquierdas, la clase trabajadora, plural y diversa, sufre. Si la gente sufre, se enfada. Si la gente se enfada, vota por quien cosecha el enfado. Un enfado justificado, pero que está siendo impulsado por los poderes económicos, mediáticos, judiciales y políticos para conseguir el que siempre ha sido el objetivo, cerrar la crisis de régimen, aunque sea con Vox en la ecuación. Volver al bipartidismo útil para el IBEX 35, retornar a lo que el 15M en las calles y Podemos después en las instituciones rompió y sigue roto hasta ahora, esa institucionalidad de solo dos tonos, rojo y azul, tiempos pasados que algunos siguen añorando. Y para eso Vox es clave y creían que levantarlo les serviría para mejorar los resultados, pero no, los perros de presa no siempre son controlables. Hoy con Donald Trump apoyando a las ultraderechas a nivel internacional, los perros de presa van a obedecer a otros dueños. Y por eso la tercera clave es para las izquierdas. No es la primera vez que el PSOE muestra su debilidad por su apuesta política o directamente por su incapacidad de romper con quienes defiende porque se debe a ellos, rentistas, puertas giratorias, corruptores, etc. El momento Pedro Sánchez, tras el golpe de Estado a la interna de su partido en 2017, entendió que había que romper al menos parcialmente y discursivamente con ese lastre para gobernar en la España post-15M. Pero Sánchez se equivocó y creyó que esa España era temporal, que la situación se reencausaría, que volveríamos a las claves pre-15M y que solo había que tener paciencia y aliados. Eso fue sumar. Pero en un contexto de fascistización internacional que no empezó hoy, sino hace años, ojo con esto que algunos olvidan esta mañana, el vótame a mí que viene lo peor, si no se refrenda con cosas mejores, ya no es ni mal menor, es mentira. Sánchez, como enunciador de mentiras, pierde la capacidad de congregar votos, porque es un presidente que, teniendo el BOE, se limita a pedir que le voten sin un porqué material. Extremadura acaba de decirle al PSOE, a Sánchez y a este gobierno del PSOE con gente, con otro carné, que no les va a votar porque han demostrado ser ese bipartidismo que ya no convoca. Entonces hay un carril libre, donde la izquierda sí tiene una oportunidad. Eso pasa por impugnar a este gobierno malmenorista. Eso se hace en oposición a este gobierno que es la alfombra roja de la ultraderechización española. El resultado de Unidas por Extremadura refrenda que la receta para una izquierda que convoque ya existía. Porque así como Vox no empezó a existir ayer en Extremadura y su crecimiento sostenido responde a un proceso previo donde en 2019 ya se les veía avanzar, la izquierda realmente antifascista capaz de frenarles ya existía también. Eso es Extremadura. Eso es Unidas por Extremadura. Irene de Miguel funciona porque no es solo Irene de Miguel. Es la muestra del tipo de articulación que ya teníamos y ya funcionaba en distintos territorios, entendiendo que la forma de hacer política no es sumando votos con una calculadora, porque la aritmética no es política, sino con políticas concretas y con disputa ideológica. Frente a una ultraderecha bestia, hace falta una izquierda que muerda, audaz, ruidosa, sin complejos, en lugar de la sonrisa, los besos y la sumisión al bipartidismo cuando venimos para cambiarlo, no para unirnos a él. Habrá quien quiera leer estos resultados, eso sí, de otra manera, los de la aritmética mediocre. Los mismos que dicen que por la aritmética parlamentaria no se puede gobernar mejor y luego se preguntan que por qué no les votan cuando su excusa para no gobernar es que no cuentan con los votos en el Congreso. Venga ya, hagamos política, no hagamos el ridículo. Solo se puede frenar a la ultraderecha con discurso impugnador y políticas de izquierda. Eso es lo que hace que la rabia, que es una seña política lógica en estos tiempos, se politice colectivamente hacia la izquierda, porque los que generan nuestra rabia son los de arriba, no los de al lado. Y ese discurso es el que de verdad puede competir con los perros de presa del capital que son hipersistema, aunque se disfrazan de lo contrario. El mal menor ayer fue derrotado en Extremadura. La fórmula 23J funcionó en 23J, pero solo en 23J. El voto útil ya no existe en tiempos de rabia y fascistización. Hoy toca politizar esa rabia para combatir la fascistización. Es la única receta posible. Y la barca no es nueva. La barca ya la conocíamos y fue la que logró frenar en su día a las extremas derechas que crecían en Europa, pero en España encontraron ese freno impugnador del régimen. Toca recuperar ese freno y actualizarlo, es decir, pintarlo de antifascismo, ponerle un altavoz, subir el volumen. Extremadura nos ha dado la hoja de ruta, solo hace falta escuchar y recordar. Hasta mañana.